mi nombre es Sebastián y hoy vamos a hablar de un tema crucial para entender cómo funcionan las economías modernas y en este caso la falacia de la deuda pública. ¿Sabías que la idea de que la deuda pública funciona igual que la deuda familiar es uno de los mayores errores en la política económica? Pues en este video vamos a desmentir la falacia de la deuda, entender por qué no es tan peligrosa como parece y cómo se relaciona con las políticas fiscales y monetarias. Hay una idea errónea y es que como individuos, si acumulamos demasiada deuda, nos arruinamos y se asume que lo mismo pasa con los gobiernos, pero este no es el caso. Esto lo podemos usar como una definición de lo que es la falacia de la deuda pública y es creer que el dinero del gobierno funciona igual al dinero de las familias. Pues vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Imaginemos que un gobierno pide prestado para construir una carretera. Esto genera empleos, mejora el transporte y eventualmente aumenta los ingresos. ¿Realmente es malo endeudarse en este caso? Vamos a ver cómo funciona la deuda pública. Un gobierno no funciona como un hogar. A diferencia de las familias, los gobiernos tienen control sobre su moneda y pueden emitir dinero. Podemos ver que la emisión de deuda pública es el mecanismo mediante el cual un gobierno obtiene dinero prestado para financiar gastos como infraestructura, educación o salud cuando los ingresos, como los impuestos, no son suficientes. Esto se hace principalmente a través de la venta de bonos del gobierno, que son, como por decirlo, promesas de pago. Un bono funciona de la siguiente manera. El gobierno lo emite y los inversores, como bancos, empresas o ciudadanos, lo compran. A cambio, el gobierno se compromete a devolver el dinero prestado más intereses en un plazo determinado, por ejemplo 5 o 10 años. Estos bonos son una herramienta clave porque permiten financiar proyectos esenciales sin tener que aumentar inmediatamente los impuestos. El papel de los bancos centrales es fundamental aquí. Pueden comprar bonos del gobierno para inyectar dinero en la economía o controlar las tasas de interés. Esto asegura que la deuda sea sostenible y que haya estabilidad económica, especialmente en tiempos de crisis. En resumen, la deuda pública no es necesariamente negativa. Es una herramienta económica clave para el desarrollo, siempre que se gestione adecuadamente. En momentos de recesión, los gobiernos usan la deuda pública para estimular la economía, cuando la inversión privada y el consumo disminuyen. Al endeudarse, pueden financiar proyectos como infraestructura, programas sociales o subsidios, inyectando directamente dinero en la economía. Esto genera empleos, aumenta la demanda y reactiva la actividad económica. Por ejemplo, durante una crisis, un gobierno puede endeudarse para construir carreteras o escuelas, lo que no solo da trabajo a los constructores, sino que también impulsa industrias relacionadas, como la producción de cemento y acero. Este gasto público crea un efecto multiplicador. A medida que los empleados gastan sus salarios, se dinamizan otros sectores de la economía. Este enfoque fue clave tras la crisis financiera de 2008. Cuando muchos países aumentaron el gasto financiado con deuda para evitar una recesión más profunda. Los bancos centrales controlan los intereses de la deuda comprando bonos del gobierno para así reducir su rendimiento, ajustando las tasas de interés de referencia, lo que disminuye pues el costo del financiamiento público. Estas son las formas en que un banco puede intervenir en este tema de la deuda pública. Si los ciudadanos creen en esta falacia, pueden presionar a los gobiernos para que recorten el gasto público en momentos donde realmente necesitan más inversión. O sea, esto sería uno de los impactos a la política que podría tener el tema de la falacia de la deuda pública. También pueden haber consecuencias económicas como los recortes innecesarios que reducen el gasto público y así disminuyen pues la demanda en la economía, y esto puede provocar cierres de empresas, aumento del desempleo y menor inversión, lo que ralentiza el crecimiento económico y agrava pues el tema de la recesión. Hay mitos muy comunes sobre la deuda pública.
Uno de ellos es que si un gobierno se endeuda mucho, el país quiebra. Para mostrar que esto es un mito, veamos el ejemplo de Japón, el cual tiene altos niveles de deuda porque financian su economía principalmente con deuda interna, comprada por sus propios ciudadanos y bancos. Además, su banco central mantiene las tasas de interés bajas y compra bonos del gobierno, lo que hace que el costo de la deuda sea manejable. Esto permite al país funcionar sin mayores problemas, ya que su deuda no depende de acreedores externos y está respaldada por una economía estable y fuerte. Otro de los mitos es que la deuda pública siempre la pagan los ciudadanos. ¿Por qué esto es un mito? Esto es un mito ya que la deuda pública no tiene que pagarse de inmediato. Los gobiernos suelen refinanciarla emitiendo nueva deuda para cubrir la anterior. Esto es posible porque los países, a diferencia de las personas, tienen un horizonte financiero indefinido y pueden mantener este ciclo de manera sostenible si su economía crece y genera confianza en los mercados. Un tercer mito es que la deuda es un problema para las futuras generaciones, pero hay que tener en cuenta algo. La inversión en infraestructura y educación genera beneficios significativos a largo plazo, porque mejora la capacidad productiva de un país. Infraestructuras como carreteras, puentes o sistemas de transporte facilitan el comercio, reducen costos y aumentan la eficiencia económica. Por otro lado, la educación desarrolla una fuerza laboral más calificada, capaz de adaptarse a las demandas tecnológicas e innovar en sectores clave. Estas inversiones no solo estimulan el crecimiento económico, sino que también mejoran la calidad de vida de las personas y generan impactos positivos que se extienden por generaciones. Hoy vimos que la deuda pública no funciona como una deuda familiar, que es una herramienta pues esencial para el crecimiento económico y que no debemos como caer en esa falacia de la deuda. La próxima vez que escuches que la deuda pública nos va a llevar a la ruina, pues hay que recordar que no todo es como en blanco y negro, porque las políticas monetarias y las políticas fiscales son mucho más complejas que eso.